Bien, amigos, estamos de vuelta con más de Noticias en Vivo, conversando con el diputado Ángel Medina, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, presidente de Parlatino acá en Venezuela. Diputado, usted decía que para la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que justamente se discute hoy en la Asamblea Nacional, la reincorporación de Venezuela al tratado, señalaba que se necesitaría la agresión de otros países contra el país solicitante de la activación del TIAR. En este caso, ¿cuál sería la agresión contra Venezuela si lo solicitara justamente el TIAR? Mira, básicamente esta activación o esta nuevamente ratificación que estamos haciendo de la Asamblea Nacional del TIAR busca hacer un blindaje institucional total a Venezuela, cómo proteger a Venezuela no solamente en su soberanía, sino en su autodeterminación. Efectivamente, lo que nosotros hemos visto durante los últimos meses es una avanzada de ocupación militar por parte de gobiernos como Rusia en Venezuela. Y efectivamente esa ocupación que se está dando poco a poco, no solamente con la traída de bombarderos, con las declaraciones que han hecho los ministros, el ministro de Defensa ruso, con las declaraciones permanentes, la última declaración que dio el gobierno ruso sobre cualquier agresión a Venezuela sería una agresión contra Rusia, o sea, coloca o dispara la alarma de todos los venezolanos que no creemos en las ocupaciones militares, coloca las alarmas frente a una posibilidad remota, pero posible, de que exista una agresión por parte de un gobierno fuera de nuestra región a los cambios o los procesos de cambio que se puedan producir en Venezuela, pero usted dice o para evitar eso, los procesos de cambio. Usted dice eso y ayer el canciller ruso dijo que una intervención militar en Venezuela sería catastrófica, es decir, está distanciándose de una posible intervención militar. Claro, pero una intervención militar de los Estados Unidos, porque para Rusia siempre todo es el tema de los Estados Unidos, pero ellos no ven lo que está pasando. Es lo mismo que para Maduro. Maduro siempre está hablando de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, y la gran verdad es que nosotros estamos ocupados aquí por ejércitos cubanos hace muchos años. Estamos siendo ocupados poco a poco por ejército ruso y estamos siendo ocupados poco a poco por una gran cantidad de ejércitos que nadie sabe, nadie conoce, mucho menos la Asamblea Nacional, que es la que tiene que aprobar esas misiones militares a Venezuela, conoce. Es decir, el problema es cuando tú ves todo desde tu prisma ideológico, desde tu prisma de tu enemigo amigo, y todo lo que haga tu enemigo es malo y todo lo que hagan tus amigos es bueno. Y la gran verdad es que este TIAR lo que busca es seguir generando un sistema de blindaje institucional frente a la posibilidad de que puedan venir a romper, a trancar, a evitar que en Venezuela se produzca lo que hoy es inevitable, que es un cambio definitivo a un modelo distinto al que estamos viviendo. Claro, pero eso cada país signatario de ese tratado debería analizar si realmente, efectivamente, es una agresión extranjera hacia Venezuela. Sí, claro, ¿no? Entendemos que el TIAR no puede formar parte en este momento de la dinámica diaria de nuestra discusión política. Es decir, el TIAR es un tratado para cuando exista una agresión a un país en América Latina, y hay varios países que son signatarios de ese tratado. Punto. Tengámoslo ahí como un mecanismo de protección y de blindaje. Ahora, el problema ahorita, y yo creo que es muy importante que entendamos que ahorita estamos viviendo un proceso de cambio importante en Venezuela. Lo que nosotros queremos es que ese cambio se termine de construir, que ese cambio se termine de materializar. Lo que nosotros hemos hablado del cese de la usurpación se termine de materializar para ir al gobierno de transición. Y eso, por lo que estamos viendo, es un proceso muy, pero muy venezolano, de los factores de poder venezolano. Y creemos que en la medida de lo posible, eso va a seguir avanzando, eso va a ser inevitable y eso va a construir efectivamente ese tan anhelado gobierno de transición. Ahora, ¿cómo evalúa la iniciativa que está adelantando el Grupo Internacional de Contacto a propósito de esta reunión que concluye hoy en Costa Rica? Sí, mira, ayer se dio la reunión de los técnicos del grupo de contacto, hoy debería haber la reunión de cancilleres. Sí. ¿Qué vemos nosotros? Al menos ¿qué creemos nosotros que debería suceder? Esta es la tercera reunión del grupo de contacto. Yo creo que el grupo de contacto de todas debería ya eliminar de su intención el tema del diálogo. Debería sacarlo de su agenda el tema del diálogo, porque está más que claro. Pasados los primeros, casi estamos a terminar los 90 días que ellos se colocaron como plazo para trabajar sobre eso. Entendido eso, se ha podido dar cuenta, se ha podido dar fe de que no hay ninguna intención de dialogar absolutamente nada en Venezuela y que ya se ha probado aquí varias oportunidades un diálogo que no ha servido en nada. Yo creo que este es un momento donde el grupo de contacto debería tomarle la palabra al Grupo de Lima y poder en conjunto crear unos puentes que permita unificar los esfuerzos de estas dos instancias, que para nosotros son muy importantes, pero que si las vemos unidas, si las vemos como uno solo, en términos del discurso, por lo menos una aproximación real entre estas dos instancias, pudieran configurar una enorme presión, no solamente de la región, sino mundial, sobre lo que está pasando en Venezuela. Ahora, solo Costa Rica forma parte de ambos foros. Tenemos, sí, por ejemplo, el caso de Uruguay, que ha tenido una posición que ha calificado México. México como neutral frente a la situación en, sí, Venezuela. ¿Cómo articular
ambas iniciativas con estos miembros? Bueno, acordemos que el grupo de contacto no solamente es Uruguay, Costa Rica, Ecuador, también son 8 naciones europeas. Ahí hay un peso importante, hay una decisión importante. Está además Federica Mogherini, que es la alta representante de la Unión Europea. Es decir, yo creo que allí puede haber la construcción de acuerdos y consensos para poder trabajar cosas en conjunto. Y yo creo que es lo que nosotros hemos solicitado. Primero, abandonar el tema del diálogo y avanzar en cosas mucho más concretas, para que valga la redundancia. Es decir, avanzar, por ejemplo, en ya establecer un proceso de negociación que permita las elecciones libres, que es uno de los planteamientos que se ha hecho el grupo de contacto. Sí, de hecho es la gran propuesta que exacto, hacen las elecciones libres. Que se permita efectivamente, de una vez por todas, la posibilidad de que en Venezuela se produzca una transición pacífica y ordenada, pero que no tienen nada que ver con el diálogo, sino que se establezcan fórmulas concretas y eventos concretos que permitan ese cambio definitivo que necesita Venezuela y que se pliegue a muchas de las disposiciones que ha venido haciendo también el Grupo de Lima. Es decir, el Grupo de Lima ya planteó al Grupo de Contacto, mire, hagamos y reunámonos, que generemos acciones conjuntas, lo cual no quiere decir que se fundan en uno solo, sino que se entienda que hay posibilidades de crear puentes de comunicación entre ellos, independientemente de que ellos estén en otras naciones que, como se dice, son pro Maduro, o el Grupo de Lima que ellos critican que es pro oposición. Al final es la misma región, con un mismo padecer, y el impacto que está teniendo Venezuela sobre la región es terrible. Y eso es a eso iba, diputado, porque hemos hablado de la posición de Rusia y de Estados Unidos, pero no, la posición de la región, que se ve cómo comienza a aumentar la diáspora debido a la crisis interna que tiene al pueblo realmente asfixiado. Y ya en los últimos días se ha visto un aumento en el paso de venezolanos, nada más, por ejemplo, por la frontera con Brasil. Entonces, esa posición de la región, ¿cómo puede presionar para lograr precisamente una salida pacífica al conflicto? Lo primero es entender la distorsión que significa Venezuela para la región, y arranco diciendo que en el año 89 se cayó el muro de Berlín, y cuando se cayó el muro de Berlín se acabó la Guerra Fría, después vino la caída de la Unión Soviética. La gran verdad es que hoy no estamos en ningún escenario de guerra fría como plantea Maduro y su combo. O sea, esto no es un escenario entre la derecha y la izquierda, entre el comunismo y el liberalismo. Ese escenario no existe en el mundo y Venezuela no está inmersa en ese escenario. Muy por el contrario, el principal escenario en el cual tiene Venezuela un impacto directo es en nuestra región americana. Los impactos de distorsión en materia migratoria, el proceso migratorio masivo que se da en Venezuela es histórico para la región, inédito para la región, y creo que es uno de los más grandes desplazamientos humanos que se han provocado en la última década en el planeta. La distorsión económica que hace Venezuela a la región es brutal. Desencadena toda una caída de las inversiones y toda una caída del PIB regional importantísimo. La distorsión en materia de seguridad, porque la verdad es que aquí se ha denunciado hasta la saciedad la presencia de ELN, de grupos subversivos, de grupos paramilitares, de la posibilidad de gran cantidad de narcotráfico. Es decir, se ha nombrado todo el crimen organizado mundial que está en Venezuela, y eso por supuesto pervierte la calidad de la seguridad de la región. La distorsión en materia de seguridad o defensa de la región. O sea, hasta ahora Latinoamérica se ha constituido como un territorio de paz, pero cuando vemos los discursos guerreristas, la presencia efectiva de miembros de militares rusos en Venezuela, la presencia de otros militares en Venezuela, estamos distorsionando ese concepto de territorio de paz. Es decir, esto no es un escenario de guerra fría, esto es un escenario de un país que, producto de un modelo provocado por Maduro, está distorsionando toda la región y está desbalanceando todo el equilibrio que hasta ahora existía en nuestra región latinoamericana, pero en la región americana en términos generales. Tenemos que ir cerrando, pero lo interno, por supuesto, también es sumamente importante. El segundo punto de la sesión de hoy tiene que ver con el proyecto de acuerdo en rechazo al allanamiento de inmunidad de manera inconstitucional contra diputados de la legítima Asamblea Nacional. ¿Qué esperan en la Asamblea Nacional hoy? Porque además hay sesión de la Asamblea Nacional Constituyente en la tarde y se dice que se ha puesto sobre la mesa esa posibilidad de hacer gestiones para allanar más irregularidad, más inconstitucionalidad, más estar fuera de la norma, más estar fuera de la regla. Recordemos, el único que tiene la potestad de allanar la inmunidad parlamentaria a un diputado es el propio cuerpo. Es decir, la propia Asamblea Nacional, la única que con sus 2/3 partes puede allanar la inmunidad parlamentaria de un diputado. No es más nadie. Es la Asamblea Nacional, así lo decide la Constitución y así lo determina nuestra Constitución Nacional. Esto que están intentando nuevamente en la Asamblea Nacional Constituyente forma parte del mismo proceso de destrucción masiva de la Constitución y las instituciones en Venezuela. Pero además tiene otro elemento, que es que dicen que son 18 y nadie sabe quiénes son esos 18. Imagínate tú un proceso de allanamiento de la inmunidad parlamentaria que tú no sabes a quién le va a allanar la inmunidad parlamentaria. 18 diputados a los que le allanarían la inmunidad. Es que nadie sabe si son 18
18 diputados, si son diputados más civiles, si son diputados más militares, nadie sabe quién es, o sea, es la lista más secreta del planeta. Entonces, ¿cómo tú puedes provocar un proceso de justicia cuando todo es sorpresivo? Eso no existe, eso es parte de la propia irregularidad que estamos viviendo en este momento. Mira, son 18, pero no sabemos qué diputado es. Eso es una locura y una aberración constitucional de las cuales no queremos acostumbrarnos a este país, y precisamente por eso es que estamos buscando cambiar este país, porque no puede seguir siendo eso el mecanismo por el cual se diriman los conflictos en Venezuela. Ya basta de que la Constitución siga aparte y de que estos, con el cuento de la Constituyente, de la Suprema Constituyente, sigan destruyendo la poquísima institucionalidad que queda en este país. Diputado, le agradecemos estos minutos que ha compartido con nosotros en Noticias en Vivo. Hemos estado conversando, amigos, con Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento. Vamos a una pausa, ya volvemos.